Siempre hablamos sobre hostelería y turismo como los que más sufren las condiciones laborales nefastas o dificultades a la hora de aguantar a algunos turistas desagradables. Pero también hay otras profesiones como esta que están sufriendo muchísimo aquí en España. Desarticulan una banda en la provincia de Alicante que se dedicaba a organizar parejas de hecho y matrimonios fraudulentos para obtener permisos de residencia. ¿Cuál es la ciudad más barata y más demandada para los alquileres a día de hoy en la provincia de Alicante, en España? Todo esto y más lo veremos en las noticias de hoy, así que si os interesa, quedaros hasta el final. Empezamos las noticias desde España. Siempre hablamos sobre la hostelería, sobre el sector turístico en general, hotelería también, como los sectores más perjudicados, como los sectores que más lo sufren. Aparte, obviamente, hay otros que no solo tienen condiciones difíciles, sino que también sufren a diario y varias veces al día maltratos, ya sea psicológicos, físicos o verbales, por parte de los clientes, o más bien los pacientes. Estamos hablando sobre el sector sanitario y sobre todo de los enfermeros en España. No todos son nóminas altas, sino más bien hay muchísimas horas de trabajo y muchas veces los pacientes con los que uno tiene que trabajar pues no son del todo agradables. 7 de cada 10 enfermeras han sufrido agresiones verbales, físicas o psicológicas aquí en España. Esto es algo bastante común. De hecho, hay pancartas incluso y hay campañas oficiales con pancartas que denuncian ello y dicen qué tipo de pena o qué tipo de multa puede conllevar una cosa u otra. Ciertas cosas que la gente suele hacer sin pensar que les puede pasar nada malo. En total, el 62% de los profesionales encuestados por las comisiones obreras no sienten reconocida su labor en general en el sector sanitario, sobre todo enfermeros, y el 50% o más piensan en abandonar su profesión. Y esto en el mundo de hoy, cuando muchísimos profesionales de sanidad se tienen que jubilar sí o sí, porque eran los boomers que ahora están justo a punto de jubilarse, y nos vamos a quedar sí o sí sin médicos o enfermeros. Y en una parte tan débil de nuestras vidas, cuando hace falta médicos y hace falta atención sanitaria, ya de por sí es floja en el sentido que no tenemos suficientes profesionales para atención ni en pediatría, ni en medicina primaria, secundaria, especialidades, en ningún sitio. Hace falta muchos médicos y enfermeros a día de hoy. Y a veces profesionales que homologan sus títulos de fuera valen oro y los hospitales privados los contratan así y les ayudan a arreglar incluso los papeles porque hace falta especialistas y lo saben. No todo es tan sencillo, sin embargo, en hospitales públicos. Toda esta información viene recogida en más de 300 encuestas que se han realizado en la Comunidad Valenciana y la verdad es que se ve muchas veces, se entiende por parte que son pacientes que pueden estar agobiados, que pueden estar asustados, que pueden estar descontentos, pero cada vez obviamente lo sueltan todo y encuentran el culpable en la persona más cercana, que a lo único que se dedica es a cuidarlos, que son los enfermeros y los médicos que hay en los hospitales y en los centros de salud. Y muchas veces estos profesionales no tienen la culpa de lo que está sucediendo, pero el paciente no lo piensa y descarga todo su ira. A veces no solo ira verbal, sino también física, agresiones, empujones, golpes, mucho más, arrastres que pueden sufrir este tipo de profesionales, que para lo único para lo que están es para cuidarnos, para arreglar nuestra salud y asegurarnos de que nos vayamos sanos de vuelta a casa. Cada vez más se alza la voz, cada vez más hay campañas de este tipo, cada vez más pancartas informativas de qué es lo que puede pasar si haces una cosa u otra, pero no parece que solucione mucho a día de hoy, tristemente. Y es un sector, uno de los otros tantos que debemos cuidar y mucho si queremos seguir obteniendo asistencia sanitaria en nuestro país. Comentadnos cómo es en vuestro país, ¿existen este tipo de problemas en el sector sanitario? ¿Y cuáles son las penas si uno agrede, por ejemplo, o si uno, tanto verbalmente como físicamente, a un empleado de sanidad en donde vivís
vosotros. Os leemos en comentarios. Desarticulan en Alicante, en nuestra provincia de Alicante, una banda organizada que se dedicaba a falsificar la documentación de parejas de hecho, incluso a veces matrimonios, para que los extranjeros que vivían fuera puedan arreglarse los papeles aquí en España a través de una pareja formal de una persona española que vivía aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que pasaba y cómo funcionaban? Básicamente cobraban de hasta 4.000 euros por este tipo de trámite, ya no lo cobran ni lo van a cobrar porque ya están detenidos. En total, unas 8 personas. Y lo que pasaba es que cobraban ese dinero, tenían aquí a varias personas, mujeres españolas que se dedicaban a ello, que firmaban parejas de hecho con varias personas nacionales de tercer país que no eran ni Unión Europea ni zona Schengen. ¿Qué pasaba? Una vez que se firmaba, una vez que se empadronaban, iniciaban el trámite de permiso de residencia como arraigo familiar o como familiar de persona, de ciudadano europeo, por ende español. Y a raíz de que llegaron a ver que hay muchísimas parejas empadronadas en un solo domicilio, surgió la duda y de ahí es cuando han empezado a ver, han ido al domicilio, han comprobado que ahí solo vive una persona y nadie más. Y todo esto hilo por hilo ha llevado a que hagan una investigación profunda y descubran este grupo organizado. A partir de ahora ya están en detención y se les acusa no solo por pertenecer a un grupo organizado, sino por falsedad documental, entre otras cuestiones. Por ese mismo motivo, nosotros siempre os vamos a decir, haced las cosas de manera legal. Por favor, cualquier tipo de permiso, contactad con nosotros si necesitáis una asesoría, si queréis que nosotros os tramitemos el permiso de residencia, ya sea por estudios, nómada digital, como autónomo, si es visado no lucrativo, para que revisemos toda la documentación y os ayudemos con el consulado y con lo que sigue del trámite aquí en España. Buscar la vivienda, empadronamiento, todo lo que necesitéis, pero por favor, hacedlo de manera legal, porque todo esto al fin y al cabo se va a descubrir y tarde o temprano vais a tener problemas incluso para renovar vuestro permiso de residencia aquí en el país. O directamente os pueden deportar, por lo que no os arriesguéis. No vale la pena gastaros ese dinero para tramitar un permiso de residencia, coger estudios en España, de lo que sea, para poder tramitar permisos de estudios. De esa manera, poco a poco ir integrándose y arreglar la documentación. Pero no hagáis este tipo de cosas, por favor, al igual que llegar con un grupo de forma ilegal, sobre todo para mujeres, y luego las meten en trabajo en burdeles, trabajo de vender su cuerpo, se quedan con su pasaporte, no les dejan salir. Hacer las cosas de manera legal, porque así sí que podréis empezar una vida normal aquí en España y estableceros. Todas las cosas que no se deberían de hacer y se hacen, al final, tarde o temprano, tienen sus consecuencias. Si necesitáis asesoramiento, contactadnos a través del WhatsApp, correo electrónico o nuestra página web para que podamos revisar vuestro caso concreto y comentarles o elaborar un plan de qué opciones podríais llegar a tener a día de hoy. Y la última noticia de la que queríamos hablar con todos vosotros es sobre la ciudad más barata de toda la provincia de Alicante, pero también la más demandada ya a día de hoy. Y esta ciudad, como muchos seguramente intuiréis, no es Elda, no es Elche, aunque están muy cerquita. Estamos hablando sobre Alcoy, la ciudad de puentes, una ciudad muy bonita, por cierto, con muchos árboles verdes, mucha naturaleza, rodeada de montañas y también con estos puentes tan bonitos. Es una localidad, un municipio bastante grande de tamaño para lo que es un municipio, una localidad normal, no es una ciudad grande, pero tiene muchas opciones y vivienda de la más barata, aunque muchos podrán decir, es que ya no se considera barato. Puede ser cierto, pero si lo comparáis con otros municipios donde un alquiler de un piso pequeño cuesta más de 1.000 euros, ir a Alcoy y encontrarlo por 700 o 600, pues es una auténtica maravilla, creedme. Aquí el precio medio de la vivienda, de los metros cuadrados en alquiler, está en 7,1 euros, lo que significa que un piso de 100 metros cuadrados, que es un piso grande para las métricas de España, ya costaría 710 euros. Si un piso más chiquitito, pues obviamente 500, 600 perfectamente puede llegar a costar. Aún así,
recalco, es barato comparando con muchísimas otras zonas de nuestra provincia de Alicante y muchas otras de toda España. Le sigue Elda, que tiene el mismo precio, unos 7,4 euros por metro cuadrado, o sea, 740 por un piso de 100 metros cuadrados de media. Y después le sigue Elche. Personalmente, entre esos tres municipios, elegiría o Alcoy o Elche. Si queréis estar más cerca de Alicante, tener más opciones laborales, de desplazamiento, transporte, colegio, estudios, todo, elegiría Elche. Si no os importa y trabajáis, por ejemplo, fuera, remotamente, elegiría Alcoy, porque es económico y la verdad es que es un lugar bastante bonito. Elda, solamente si trabajáis remoto o no necesitáis empleo, puede ser bueno, pero está muy alejada del mar y también es una localidad, no es muy grande, hay todo tipo de servicios, pero aún así no se compara a un municipio más costero. Y muchos ven que ahí hay mucha falta de empleo, realmente solo está el sector de zapatos y hay servicios básicos, pero no mucho más que eso. ¿Cuáles son los lugares en general más demandados de la provincia de Alicante para establecerse aquí, para emigrar a Alicante? Son Alicante ciudad, Benidorm también, que es uno de los lugares más caros hoy en día para vivir, junto con el Albir, que es lo que tenéis aquí detrás nuestra. Torrevieja sigue siendo todavía un lugar bastante cotizado para ir, pero es porque tiene vivienda bastante más barata. Pilar de la Horadada, Altea, que está enfrente nuestra también, al lado de Benidorm, y justo por delante tiene Calpe, entre esas dos ciudades. También el Campello, cerquita de Alicante, es una zona estupendísima en plena expansión, y Javea. Estas localidades son las más populares, son las más buscadas, las más deseadas de la provincia de Alicante, y por una razón, porque tienen muchos servicios alrededor, facilidad de llegar a la autopista, playa, mar normalmente, que tienen centros comerciales, turismo, tienen opciones de empleo. Es un lugar muy, muy seguro y es una zona que sí que tiene opciones laborales para aquellos que lo están necesitando cuando vayan a emigrar. Colegios diferentes, tanto públicos como privados, universidades. Hay muchas razones por las cuales, entre ellos calidad de vida, la comida, la alimentación, por las cuales muchas familias eligen justamente estas zonas aquí en nuestra provincia de Alicante. Comentadnos si tenéis vuestro lugar favorito aquí, o tal vez habéis encontrado vuestro hogar o lo queréis encontrar en algún otro lugar aquí en España. Compartidlo aquí en comentarios. Gracias por acompañarnos en las noticias de hoy. Os deseamos un estupendo día y nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal este próximo miércoles. Descubriendo de nuevo, después de muchísimo tiempo, Muchamel. Adiós.